Muy buen día a todos. Que Dios les bendiga, que tengan una fabulosa, extraordinaria semana. Ponemos todos nuestros planes en las manos de Dios para que Él se glorifique a través de esta semana en todo lo que hagamos, sea para su gloria y su honra. Hoy, a partir de hoy, estamos este mes de octubre cumpliendo un año ya de este grupo y de estos mensajes. Y y he estado orando para pedirle a Dios guía para saber cómo continuar con este grupo y cómo continuar con estos mensajes. Y, y a través de esa oración, bueno, en mi corazón Dios ha puesto que a partir de esta semana vamos a comenzar ya no a leer versículos dispersados ni mensajes dispersos ni diferentes a lo largo de la semana, sino que a partir de esta semana estaremos leyendo libro por libro de las escrituras y de una manera organizada, porque al final de cuentas eh, toda esta cuestión de los versículos y los capítulos, pues bueno, las escrituras no fueron escritas así, no fueron escritas continuas. Y es importante leerlas todas y en continuidad y para poder comprender en su contexto todo lo que se está hablando en ellas. Y en ese sentido, eh, para comenzar con esta lectura de las Escrituras, el primer libro que vamos a leer, que yo considero que es el libro, uno más importante que un creyente nuevo tiene que comenzar a leer, es Romanos. Y vamos a comenzar por ahí, después nos iremos con Juan y después iremos leyendo cada uno de los libros uno por uno y rogamos y pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe en todo este proceso para hacerlo de la mejor manera posible, para poder comprender, discernir y entender cada una de las palabras que Dios ha revelado en sus escrituras. Y lo ponemos completamente en sus manos en el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar el día de hoy con Romanos 1. Romanos 1. Y comenzaremos a leer donde dice salutación. Romanos 1:1. Romanos, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo de una manera muy particular y muy especial. El apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en los primeros años. De hecho, varias de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas antes de los evangelios. Mucha gente desconoce esto, pero muchas de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas antes de que se escribieran los evangelios. Porque el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo unos cuantos años después de haber resucitado y haber regresado a los cielos. Y el apóstol Pablo, judío, fariseo, un defensor completo de su religión y de las leyes y etcétera, de la ley de Dios, comenzó a ser por cuenta propia y voluntario para perseguir a los cristianos, encarcelarlos, matarlos, etcétera. El apóstol Pablo fue una persona que literalmente asesinó a cristianos, empezando en el libro de Hechos a través de este primer mártir que se llama Esteban, en el cual el apóstol Pablo estaba ahí presente durante este asesinato de Esteban. Y el apóstol Pablo, en un viaje a Damasco para perseguir a la iglesia, a los cristianos en Damasco, en ese camino, nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, porque ese era su nombre anterior, ¿por qué me persigues? Y se le presenta y en ese momento cambia completamente la vida de Pablo. Y el testimonio de Pablo es uno de los testimonios más fuertes de que nuestro Señor Jesucristo realmente no solamente existió, sino que realmente resucitó.
porque él fue uno de los que lo vio, pero además cambió completamente. ¿Cómo es posible que alguien que era un perseguidor de la iglesia se transformara a ser ahora parte de la iglesia y después ser perseguido y martirizado y azotado y etcétera, y golpeado y apedreado y, y defender con su propia vida el evangelio que dice aquí? Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo viene de una palabra que se llama doulos, la palabra griega, que básicamente es esclavo. Nosotros somos siervos de Jesucristo, somos sus servidores, somos esclavos a los pies para su obra. Y aquí el apóstol Pablo en particular dice llamado a ser apóstol. De hecho, fue el último apóstol. Eh, Aunque apóstol significa ser enviado, una de las características importantes para ser apóstol era que él hubiera visto a Jesucristo resucitado. Y él no solamente tuvo este privilegio, sino que en otras cartas nos relata que básicamente todas las enseñanzas, o muchas de las enseñanzas que nos relata en sus cartas, fueron enseñadas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y eso, al compararlo después, su visión con la visión de los apóstoles como Pedro, como Juan, etcétera, eso le validó a los apóstoles iniciales que el mensaje de Pablo era realmente de Jesucristo, porque era el mismo mensaje. Y, y él fue, como dice aquí, un apóstol, un llamado, un enviado, apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de la salvación, el Evangelio que continúa diciendo que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio del Señor Jesucristo, la llegada del Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo, no era algo ajeno al pueblo judío. Ellos sabían que eso iba a suceder. Solamente que en su mente esperaban otra cosa. Esperaban a un guerrero que los liberara del pueblo de Roma, a alguien que conquistara, y nuestro Señor Jesucristo tenía completamente unos planes diferentes, pero esos planes no fueron diferentes a lo que las Escrituras ya habían revelado, solamente que el pueblo judío creía otra cosa. Pero las Escrituras eran muy claras y los profetas en las Escrituras habían revelado al Señor Jesucristo en muchísimos de los libros que existen en el del Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nuestro Señor Jesucristo viene directamente del rey David. En los libros, en varios de los libros, todos de los libros de los evangelios, se relata, en particular Lucas es muy específico en eso, el linaje, de dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al rey David por parte de su padre José, no su padre terrenal, José. Y al mismo tiempo en otro de los evangelios también se relata ese mismo linaje a través de su madre María. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ya lo que el apóstol Pablo le quedaba claro y deja claro aquí desde el inicio de su carta es que Jesús es el Hijo de Dios. Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Nada de esto queda en tela de juicio, nada de esto es algo que se pueda negar. El apóstol Pablo deja aquí claro que Jesús resucitó, que Jesús es el Hijo de Dios, y no hay nada que objetar aquí, ¿no? Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, que fue el mismo Jesucristo quien le dio esta gracia, este regalo inmerecido de convertirse en un hijo de Dios, el mismo Pablo, y que fue enviado por el mismo Jesucristo para hablar del Evangelio de Dios a los gentiles. El apóstol Pedro y los demás apóstoles principalmente se encargaron de hablar del Evangelio al pueblo judío. Pero el apóstol Pablo y muchos de la gente que lo rodeaba, como
Lucas, Bernabé, etcétera, se encargaron de llevar este mensaje a todos nosotros, al mundo entero, cumpliendo esa promesa que le hizo Dios a Abraham de que él sería, toda su generación llevaría salvación al mundo entero. Y es esa promesa la que está cumpliendo a través del apóstol Pablo, que se está llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo entero, a todo aquel que no es judío, y a través del cual la historia llegamos a nosotros. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe, para la obediencia de todos y cada uno de sus hijos que aceptamos el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo por fe, por amor, le damos alabanza, le damos gloria. Y dice aquí ya cerrando simplemente, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A quien va dirigida la carta, pero todos nosotros también. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, como todos nosotros, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y así inicia la carta de Romanos del apóstol Pablo. Y continuaremos mañana con la siguiente parte. Padre, te pedimos que que todo esto que estamos comenzando el día de hoy sea puesto en tus manos, Señor, para que todo esto sea de edificación, todo esto sea de crecimiento y de bendición enorme para la vida de todos y cada uno de los que pertenecemos a este grupo, Señor. Queremos llevarte gloria y honra, Señor, con nuestras vidas. Y para ello necesitamos aprender de tu palabra, necesitamos comprender tu palabra, necesitamos hacerla parte de nuestra alma, de nuestra mente, llevarla con nosotros en nuestro corazón en cada momento. Y te pedimos, Señor, que todo este proceso que estamos comenzando, esta nueva enseñanza, esta nueva estructura, sea guiada por tu Espíritu en todo momento, Señor, para la edificación de tu iglesia, para el crecimiento de cada una de las personas que escuchamos este mensaje, Señor, y que a ti sea la gloria y la honra por todas las bendiciones que vengan a través de estos nuevos mensajes. Señor, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Que tengan un bendecido día.